Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por Él. Aunque no fuera Él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por la voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en Él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de Él, dijo muy fuerte: de Él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada uno de nosotros don amoroso preparado para otros. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya estamos en el domingo, Día del Señor. Hoy celebrando el segundo domingo luego de Navidad. Y las lecturas que tenemos, como hemos visto, estamos con el evangelista San Juan nuevamente en el prólogo de ese capítulo 1, versículos 1 al 18, que nos ha salido ya por 3 ocasiones en este tiempo. El 25 de diciembre en la misa del día de Navidad, este fue el evangelio que utilizamos. El 31 de diciembre también en la misa de la mañana, este fue el evangelio que salió. Y hoy, segundo domingo luego del tiempo de Navidad. Y hermanos y hermanas, recordarles, si acaso tienes un leccionario y las lecturas no te cuadran con este segundo domingo luego de Navidad, es porque en algunos países este domingo se celebra la Epifanía. Nosotros estamos en Puerto Rico, y digo esto a beneficio de nuestros suscriptores que son de Centro y Suramérica y de otros países, donde la Epifanía se celebra este domingo, de acuerdo al calendario litúrgico. Pero para nosotros acá en Puerto Rico celebramos la Epifanía el 6 de enero, no hoy domingo, que es el 3 de enero. Aclarado eso, pues acaso no te cuadran las lecturas, hermanos y hermanas, damos gloria a Dios. Estamos en el inicio del año nuevo, hermanos y hermanas, estamos en un tiempo favorable. Y como ya hemos tratado en tantas ocasiones este prólogo del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, quisiera dar paso a que pudiéramos manifestar, entender lo que Dios tiene para nosotros hoy a través de la segunda lectura, hermanos y hermanas. Y esa segunda lectura es la lectura de Pablo a la comunidad de los Efesios. Hoy esa es la segunda lectura. Está en el capítulo 1, versículos 3 al 6 y luego 15 al 18. Y yo quiero basar la reflexión y la meditación de hoy precisamente en esta lectura y en estos últimos 3 versículos, 15 al 18. Porque entiendo que como estamos comenzando el año y estamos en un ánimo de que hemos celebrado la Navidad,
hemos puesto nuestras resoluciones para el nuevo año basadas y fundamentadas en nuestra fe. Es bueno que hablemos de esta segunda lectura, porque en esta segunda lectura, hermanos y hermanas, Pablo a los Efesios lo que quiere señalarles es que como cristianos no pueden perder la esperanza y que la esperanza tiene unos pasos a seguir y que es necesario que ellos los sigan. Eso dice aquí, hermanos y hermanas, en los versículos 15 al 18. Vamos a leerlo. He sabido cómo ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para que puedan apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios. La herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos. Y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Hermanos y hermanas, yo creo que es precioso esos 3 versículos finales de esta carta de Pablo a los Efesios, porque tenemos que avivarnos en la esperanza. ¿Sabes? Notamos a veces que como cristianos creemos, pero no tenemos tanta esperanza. Y eso es lo que yo quiero impactar hoy. De eso yo quiero hablar un poquito. Creemos, pero como que no tenemos esperanza. Es un deseo, hermanos y hermanas, por parte de Pablo, lo que nosotros vemos hoy en esa lectura. En primer lugar, hacerlo nuestro por esto, hermanos y hermanas, es una oración de Pablo. Y pensemos que están orando por nosotros. Es un deseo de Pablo que quiere que se cumpla en nosotros. Es un deseo de muchas personas que nos quieren ver bien, hermanos y hermanas, que nos quieren ver bien, ¿no? Y en esta comunidad, ¿a quién se refiere? Vamos a ponernos a nosotros en su lugar. Es a nosotros, ¿no? Ese primer deseo que dice esa palabra, que Dios se manifieste. Que Dios se manifieste a cada uno de nosotros. ¿Qué tal te parece eso para un nuevo año? Y dice también, hermanos y hermanas, no solamente que Dios se manifieste, que se manifieste y que nos dé el espíritu de sabiduría. Que necesitamos un espíritu de sabiduría para entender lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y más aún, dice Pablo, que se nos dé también revelación. O sea, que se nos revele, hermanos y hermanas, a nosotros las verdades de Dios. Lo que Dios realmente nos quiere llevar a, ¿no? Porque a veces como que permanece oculto, a veces aparece como la sospecha, la duda, hermanos y hermanas, la desconfianza que podemos tener. Y Pablo dice, todo esto es para que puedan conocer. Si algo necesitamos nosotros en el nuevo año es conocer, hermanos y hermanas. El conocer te da conocimiento, el conocer permite que no te equivoques. El conocer te va a llevar a hacer lo correcto. Entonces escucha a Pablo como ora por nosotros también, que se nos manifieste este nuevo año, hermanos y hermanas, nosotros un espíritu de sabiduría que tenga revelación por parte de Dios para que podamos conocer lo que nos depara este nuevo año. Porque yo declaro que el año es de esperanza. Yo declaro que el año es de bendición. Yo declaro que el año es de salud para mi familia. Yo declaro que el año es de productividad, hermanos y hermanas, en las cosas buenas, en las cosas de Dios, de edificación, de construcción, no de destrucción, no de prosperidad en mis negocios, en mis asuntos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener y esa es nuestra esperanza y a veces no la tenemos, hermanos y hermanas. Por eso es que Pablo señala que todos nosotros debemos de ser iluminados, no superficialmente. La luz no debe venir a nuestro rostro. Por eso Pablo dice en esa oración tan preciosa, que nos iluminen en el interior, que nos ilumine por dentro, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros, ahí dentro del corazón, dentro del alma, dentro del ser, dentro de lo que yo soy. Una iluminación interior por parte de Dios. Y todo esto, conforme a la voluntad de Dios y la oración de Pablo para los Efesios y para nosotros también, hermanos y hermanas,
Es con el propósito de que tú y yo podamos apreciar la esperanza a la que hemos sido llamados por parte de Dios. Escucha eso. El cristiano es llamado a una esperanza por parte de Dios, sí. Somos llamados a tener una esperanza en el nombre de Dios. 2. Dice él que somos llamados también a qué. Y necesitamos toda esa iluminación por dentro, porque hay una herencia grande y gloriosa que Dios nos tiene reservada. Si somos herederos es porque somos hijos. Si somos herederos de las cosas de Dios, son espirituales, hermanos y hermanas. Tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con vida después de la muerte, tiene que ver con seguir existiendo, hermanos y hermanas. No, y es gloriosa, porque viene de Dios. Yo quiero tener esa esperanza, hermanos y hermanas, y una convicción bien grande de que eso Dios lo tiene reservado para ti. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Iluminado por Dios, inspirado por Dios. Dios tiene todo eso reservado. Aquí la pregunta es como cuando Jesús le preguntó a Marta, ¿tú crees esto? ¿Te acuerdas? De que yo soy la vida, el camino y la resurrección y puedo levantar a tu hermano de entre los muertos. Yo sé que va a resucitar en el último día. No, yo no me refiero a eso. Yo digo ahora. Ahora es que yo voy a actuar. Y Jesús le pregunta, ¿tú crees esto? Pues así nos dice a todos nosotros, ¿no? Creemos esto, hermanos y hermanas. Una herencia espiritual para nosotros, grande y gloriosa, hermanos y hermanas, reservada para ti y para mí. Y no solamente eso, sino que esto trae una fuerza. Escúchame bien, no es débil, trae fuerza. Una fuerza incomparable, dice Pablo, que actúa en favor de los que creemos. Amén. Hay que ser creyente. La fuerza de Dios actuará en nosotros, hermanos y hermanas, para que las cosas se realicen, porque es una fuerza divina, incomparable, no tiene comparación en la tierra, a favor nuestro, porque nosotros creemos, pero necesitamos saber que eso está reservado para nosotros, hermanos y hermanas. Es glorioso porque viene de Dios, es grande porque Dios es todopoderoso, actúa en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, porque su fuerza no tiene comparación. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, mi interior necesita tener ¿qué? Conocimiento, sabiduría para entender que si tengo esperanza, eso se cumplirá en el nombre de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Crees tú esto? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Cuestión de fe, hermanos y hermanas. Y yo digo esto, hermanos y hermanas, que, como dije ahorita, no, muchos creemos, pero tenemos alguna situación con la esperanza, hermanos y hermanas. O sea, en otras palabras, habemos muchos cristianos, hermanos y hermanas, que creemos. Y levantamos nuestras manos y decimos que creo en Dios. Y rezamos el credo en la misa diciendo que creemos en Dios. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, porque este es el punto que queremos sanar, ¿verdad? Esta es la llaga que queremos, la herida que queremos sanar. Lamentablemente tenemos tan poca o nada esperanza, hermanos y hermanas. Y eso se debe a ¿qué? A que desconocemos lo que llevamos con nosotros, porque estas promesas son de Dios, hermanos y hermanas, por bautismo, por mi creencia, hermanos y hermanas, las llevo dentro. O sea que nosotros llevamos la esperanza del mundo, la mía y la del mundo también. Tenemos que crecer en eso. Y por la calle cuando uno se mueve, a la gente que uno saluda, a la gente que llaman a uno, a la gente que hablan con uno, el feligrés que detiene a uno en la calle y pregunta acerca de lo que está sucediendo, la epidemia. Hemos pasado de un año de epidemia a un año de continuación de epidemia bajo la esperanza de la vacuna, ¿verdad? Pero hay personas todavía enmarcadas en la negatividad de que la vacuna va a matar a más gente, en que la vacuna no va a ser viable que el virus desaparezca, aunque nadie ha prometido que el virus va a desaparecer, hermanos y hermanas. Y no solamente eso, sino que también el virus ha comenzado a mutar. Hay una nueva manifestación de un virus que muta en defensa propia para hacerse más fuerte, hermanos y hermanas. Así que mucha gente pierde la esperanza. Y fíjate, no es la primera vez que esto pasa en el mundo. No es la primera vez que el mundo tiene que verse sometido a esta prueba
de la pandemia. Yo quiero hablarte aquí brevemente, pero para que tú veas cómo es la historia, hermanos y hermanas. Y escucha el título de algo que yo conseguí en la internet. Mira cómo dice: las mortíferas pandemias que provocaron la caída del Imperio Romano. Y escucha esta descripción que pone la piel de gallina, hermanos y hermanas, para pelo. La leve tos. Estos son los signos de una epidemia en Roma en los tiempos del segundo siglo. La leve tos del principio se tornaba violenta en las siguientes compases. Pronto surgían los sarpullidos negros que inundaban los cuerpos de las víctimas, de la cabeza a los pies. Los remedios eran más utópicos que efectivos. Simbolizaban la sensación de desesperación total. Como remedio, hermanos y hermanas, para aquella epidemia se comenzó a usar la orina del niño para poder sanarse, polvo armenio o leche de ganado de las montañas. La mayoría de los romanos creía que aquella enfermedad era un siniestro castigo impuesto por el dios Apolo. Para Galeno, el médico de Pérgamo, abanderado del razonamiento científico, se trataba simplemente de la gran plaga. Esa gran plaga, hermanos y hermanas, a la que se refiere el cirujano y filósofo griego Galeno, era la peste antonina. Y escucha esto: la primera pandemia de la historia humana causada probablemente por la viruela, que se desató en el año 165. Hermanos y hermanas, 135 años después de la muerte de Cristo, en el año 165, ¿no? Donde todavía estaban empezando, todavía se hablaba del cristianismo primitivo. Y se propagó sin freno por todo el territorio del Imperio Romano. Murieron unos 7 millones de personas. Un cálculo demoledor en comparación con las derrotas más sangrientas y catastróficas sufridas por las legiones en batallas. Y esta no fue la única, hermanos y hermanas. El Imperio Romano tuvo que enfrentar varias pandemias. Escucha esto para terminar. Los siglos de la historia romana tardía podrían considerarse la era de las enfermedades pandémicas. En 3 ocasiones el imperio se vio sacudido por episodios pandémicos con un alcance geográfico asombroso, refiere el experto. Además de la gran plaga del siglo II, que es la que acabamos de escuchar, un patógeno desconocido arrasó los territorios dominados por Roma en el año 249 y en el año 541, con explosiones de volcanes y temperaturas gélidas. Como telón de fondo se produjo y permaneció durante más de 200 años la primera expansión de la letal bacteria Yersinia pestis, el agente que causa la peste bubónica y negra. Hasta el año 541, hermanos y hermanas, desde el año 165. ¿Por qué te hago esta referencia, hermanos y hermanas, sobre estas plagas de Roma? Para que tú veas, no son nuevas. ¿Cómo vamos a enmarcar nosotros todo esto? Y hace poco una fiel oyente de nuestro programa nos hizo una gran pregunta, Mirna Luciano, a quien enviamos saludos allá en el pueblo de Quebradillas, en Puerto Rico, acerca de si todo esto que está pasando cumple las profecías. Eso sería otro programa, eso sería otro momento para hablar y profundizar, hermanos y hermanas. Pero fíjate cómo es la naturaleza. La naturaleza tiene su forma de acomodar las cosas. Muchos científicos
He escuchado yo que a manera de conclusión dicen que la naturaleza tiene una forma de balancear el mundo y que las epidemias, cuando muere tanta gente, entonces vemos que unos mueren, otros no son tocados por el virus, otros son tocados y no reflejan la enfermedad, ¿verdad? Esos tres momentos. Es que la naturaleza quiere eliminar por naturaleza a los más débiles, ¿ah?, de la raza humana, debilitarlos porque su sistema inmunológico de defensas, su constitución física es débil, y si se siguen propagando con un sistema en debilidad, con una genética en debilidad, van a hacer que entonces la humanidad sea menos fuerte, hermanos y hermanas. Entonces ellos dicen que la naturaleza elimina a los seres humanos más débiles con las pandemias y dejan los más fuertes. Esos que son más fuertes que se infectaron y no tuvieron síntomas, que se infectaron y sobrevivieron, cuando se juntan en matrimonio y hacen más familia, la generación es más fuerte. Eso es una teoría que hay, hermanos y hermanas. No pueden ser castigos de Dios. La profecía consiste en esto, en iluminar el momento que yo estoy viviendo con lo que dice Dios para poderlo entender. Profecía para el catolicismo y profecía para el cristiano y profecía para el que lee la Biblia no es adivinar el futuro. Muchos cristianos estamos bien equivocados, y esto yo lo he dicho varias veces, pero lo tengo que decir repetidas veces. Pero la profecía no es adivinar el futuro. O sea, un profeta de Dios no es un Nostradamus, hermanos y hermanas. No, es un hombre de Dios. Un profeta es un hombre de Dios. Y cuando hace una profecía, ¿qué es lo que hace? Interpretar lo que está pasando en este momento, iluminado por la fe, por las cosas de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos estar pensando. Un montón de profecías de la Sagrada Escritura se cumplieron ya. Un montón de profecías, no se cumplirán ahora. Pero no estamos tanto en eso. ¿Cuántas veces no ha habido plagas, hermanos y hermanas? El Imperio Romano, como estamos viendo ahí, ¿no? ¿Cuántas civilizaciones no han pasado por eso? Por terremotos, por volcanes, erupciones, hermanos y hermanas. Pompeya, acuérdate de Pompeya, ¿no? Inundaciones, tsunamis, hermanos y hermanas, meteoritos que caen del cielo, ¿no? Todo eso lo han vivido un montón de generaciones, hermanos y hermanas. Ya ha pasado durante mucho tiempo antes que nosotros y seguirá pasando hasta que venga nuestro Señor. Pero el punto es este: no pierdas la esperanza, hermanos y hermanas, no pierdas la esperanza. O sea, vamos a concluir y a poner esto en perspectiva. En este domingo, Día del Señor, a comienzo de año, y para que sea de nuestro beneficio, hermanos y hermanas. En los tiempos que vivió Pablo, hermanos y hermanas, la esperanza era considerada una enfermedad. Fíjate tú. Porque había muchas cosas que se esperaba, que se soñaba para lograrse y no se lograba. Eran tiempos muy difíciles. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, son esos tiempos, hermanos y hermanas, tiempos donde la esperanza se consideraba una enfermedad. Es más, se dudaba de que se pudiese transformar, hermanos y hermanas, las cosas. Y decían, no, si tú tienes esperanza, eso es una ilusión de tu mente. Entonces la gente, como declaraba que no había esperanza, y como no había esperanza, pues no había posibilidades de transformar nada, se convertía en una ilusión, la gente ahogaba las esperanzas de los demás. Eso no va a ser cierto. Esto no va a pasar. Nos vamos a quedar con el virus. No va a haber salvación. Después de ese vendrá otro. Está mutando el virus, se está poniendo más fuerte. Está muriendo más gente. Si ahogamos la esperanza, si la ilusión, o sea, si se vuelve una ilusión que no se realiza, ahí es que el cristiano cree y pierde la esperanza, hermanos y hermanas. Creemos, pero no tenemos esperanza. En el caso tuyo y mío, la esperanza no es ninguna enfermedad, la esperanza no es ninguna ilusión tampoco. Y ciertamente las cosas se transformarán en el nombre de Dios. Así las cosas, entonces, ¿qué es la esperanza que hemos hablado hoy tanto de ella?
a principio de año. ¿Qué es la esperanza para ti y para mí que somos cristianos, hermanos y hermanas? La esperanza, brevemente, es esto: tener confianza, hermanos y hermanas, unido a la fe. Y tener una seguridad también, hermanos y hermanas. Confianza en esto, en que podemos lograr algo bueno con el favor de Dios. En que podemos transformar lo malo en bien con el favor de Dios. La esperanza es tener fe de que lo deseado se va a materializar en el nombre de Dios. Toda esperanza nuestra, hermanos y hermanas, está fundamentada en las promesas de Dios, y eso tú y yo lo sabemos. ¿Y sabes qué? Las promesas de Dios, si Dios las da en la Biblia, es porque Él las quiere. Ten presente eso, es porque Él lo quiere. Y no solamente porque Él lo quiere, porque Él lo puede cumplir. Porque Él lo puede cumplir. Es más, la mayor promesa, hermanos y hermanas, Dios ya la ha cumplido. Su Hijo Jesucristo es la mayor promesa para nosotros, y ya Dios cumplió con eso. Y es por Jesús por quien nosotros tenemos mayor esperanza. Porque hay resurrección, porque hay salud en medio de la enfermedad, porque hay prosperidad en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. La esperanza es válida entonces para nosotros los cristianos, porque tenemos que tener, hermanos y hermanas, un ánimo optimista. Palabra, frase clave para hoy. Empieza este año con un ánimo optimista en el nombre de Dios, en el cual aquello que tú y yo esperamos, deseamos, tenemos como promesa por parte de Dios, hermanos y hermanas, o que estamos aspirando a eso, sea posible realizarse. Será posible que se realice en el nombre de Dios. Por eso entiendo yo, hermanos y hermanas, que tú y yo debemos vernos movidos hoy, en este segundo domingo luego de Navidad, por un renacer, una nueva esperanza, un ánimo. El año cambió, pero lo que estaba en el viejo año lo tenemos con nosotros. El año cambió, pero tú estás con la misma esposa, tú estás con el mismo esposo, tú estás con el mismo cura, estás con el mismo vecino. Estamos en la misma sociedad, estamos en el mismo país y estamos con lo mismo, con la falta de trabajo que había, con la epidemia que tenemos, con la escasez de lo otro, pero estamos también con las cosas buenas. Porque papi está vivo, porque mami está viva, porque estamos vivos, porque mis hijos están cerca, porque tenemos nietos, porque estamos viviendo, porque comemos, porque existimos. Está también eso. O sea, hemos arrastrado cosas del año pasado al nuevo año, hermanos y hermanas. Y la realidad está ahí. Por eso es que debemos empezar un nuevo año con nueva ilusión, con nueva fe, que no esté muerta en el nombre de Dios. Pongamos todo eso en nuestro interior. Dejemos que la sabiduría de Dios nos guíe, hermanos y hermanas. Ilumine nuestro interior para ver esa fuerza. Como dice Pablo, la fuerza que tiene Dios para actuar. Un Dios que promete y cumple. En el nombre de Dios estamos cerca del final. Tal vez ese virus se quede, como se quedó el SIDA, como se quedó el sarampión, hermanos y hermanas, como se quedó la viruela, como se ha quedado la influenza. Pero estamos viviendo y manejando la situación y no tenemos que usar mascarilla. Tengamos fe en el santo nombre de Dios. Ánimo, hermanos y hermanas, mucha esperanza. Vamos a seguir para adelante. Tenemos un año por delante de bendición. Y esta semana, vívela con esa ilusión y esa esperanza de la fuerza y el poder de Dios para cumplir nuestros sueños y los de tu querida familia. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Y recuerda, hermanos y hermanas, todo cuanto tú hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecida. Vemos mañana con el favor de Dios. Ánimo.